bienvenidos una vez más al canal de la Iglesia de Liniers. Si es la primera vez que nos estás viendo, que entras a una de nuestras reuniones, te agradecemos y te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones, para que te enteres cada vez que compartimos un mensaje de la palabra de Dios. Gracias a la iglesia que nos está mirando, gracias a las personas que se toman el tiempo domingo tras domingo de entrar a nuestras reuniones y compartir con nosotros lo más valioso que tenemos, que es la palabra de Dios. Yo quiero en esta hora compartir con ustedes un pasaje que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 3. Puedo esperar hasta que busques tu Biblia, hasta que encuentres el pasaje para que lo leamos juntos. De todas maneras, vas a ver el texto bíblico en la pantalla. Leamos en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 9, y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? Está escribiendo una persona que se llamaba Pablo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿De quién estaba hablando Pablo cuando hace esta pregunta? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Si te pones a leer el capítulo 1 y 2 y 3 también, parte de esta carta a los romanos, podemos determinar que Pablo le hablaba a todo el mundo. En el capítulo 1 le hablaba a la gente pagana, a la gente que vivía totalmente contraria a Dios, a la gente que jamás se interesó por llevar una vida que agrade a Dios, de tal manera que dice la palabra de Dios, que deshonraron a sí mismos sus propios cuerpos, que cambiaron lo natural por lo que es contra la naturaleza, que dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. A esa gente que jamás pensó en Dios. ¿Y qué les dijo a esa gente? Que estaban bajo condenación, que estaban bajo la ira de Dios, que estaban condenados por toda una eternidad. Pero pasa el capítulo 2 y le habla a otra gente, a gente quizás más culta, a los sabios del momento, a los estudiosos. Y yo me imagino a los estudiosos, a los sabios, diciéndole, Pablo, tenés razón, esa gente está totalmente perdida, esa gente está totalmente contraria a Dios. Pero Pablo sigue escribiendo y les dice, ustedes hacen exactamente lo mismo. Ustedes son iguales que esas personas. ¿Pero cómo? Si nosotros somos buenas personas, tenemos una familia, trabajamos, estudiamos, no le hacemos mal a nadie. Y Pablo habla de una corrupción moral, algo que va más allá de los hechos, que está arraigado dentro nuestro, de una corrupción espiritual. Y sigue Pablo hablando. Y acá sigue hablando de los religiosos. Vamos llegando al capítulo 3 y le habla a los judíos, a aquellos que tenían la palabra de Dios. Y Pablo dice, a estos se les ha confiado la palabra de Dios. Y me imagino a estos religiosos del momento diciendo, Pablo, es verdad, los paganos están totalmente perdidos, los sabios del momento inventan teorías acerca de Dios que nada que ver, están condenados. Pero Pablo les tiene que decir, ustedes también están bajo la ira de Dios. Ustedes están condenados. Y llega este versículo que hemos leído, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que los paganos que no conocen a Dios? ¿Que los sabios que pensaban que tenían toda la sabiduría? No, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice, bueno, Pablo, podemos pensar, sos un exagerado, eso es algo que vos pensás.
Eso es una teoría que vos elaboraste o de tu experiencia personal con Dios. Y Pablo dice no, esto está en la palabra de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, porque alguno le podía decir, bueno, pero esto lo estás escribiendo vos, esta es tu idea. Pero él dice, no, esto está escrito. El versículo 10 dice, acompáñame con la lectura. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Vamos a seguir leyendo y van a aparecer acá en la pantalla los pasajes del Antiguo Testamento en los cuales Pablo simplemente los transcribe. Si los buscas, va a decir lo mismo que está diciendo Pablo. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigue citando pasajes de la Biblia, míralos acá en la pantalla. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pareciera que Pablo está describiendo a la sociedad de hoy en día. Parece que estuviera viendo la tele, parece que estuviera enterándose de todas las noticias y estuviera describiendo lo que pasa exactamente hoy en la sociedad en la que vivimos. Ahora no le está hablando ni a los paganos, ni a los sabios, ni a los religiosos. Les está hablando a todos. Y les está diciendo, como empezaba, no hay justo, ni aun uno. Y menos mal que citó esta palabra, porque podemos decir no hay justos, y todos podemos decir sí, es verdad, no hay justicia, no hay justos, no hay personas que hagan justicia, pero yo sí. Y Dios dice en su palabra, ni aún uno. Ni siquiera vos que te crees justo, sos justo delante de Dios. Muchas veces nos comparamos con el otro. Bueno, yo al lado de esta persona soy justo, soy bueno. Pero cuando vos seas juzgado y yo sea juzgado, no me van a comparar con el otro. Me van a comparar con la justicia de Dios. Y ahí salimos todos perdiendo. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Significa que ante la palabra de Dios vamos a ser hallados faltos tal como dice, que no tendremos justificación. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. Y esto me llamaba la atención, porque creemos entender tantas cosas, pensamos que sabemos tantas cosas, incluso la palabra de Dios dice, si alguno imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. ¿Cuánto deberíamos ser examinados por la palabra de Dios, escudriñados por la palabra de Dios? Saber que en realidad no sabemos tanto, que tendríamos que decir como los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Señor, danos más fe, porque fallamos. Este mensaje no es solamente para aquellos que no conocen a Dios, que aún no han aceptado, es para nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, los cristianos, es como un espejo y nos hace ver en cuánto fallamos. Que aún conociendo a Dios no somos justos. Llevar una vida justa es llevar una vida de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su voluntad.
Muchas veces pensamos que ser justos es hacer justicia, ir señalándole a las personas lo que hacen mal o no. Yo voy a ser justo y voy a decirle tal cosa. Y es algo totalmente distinto. Es vivir de acuerdo al carácter de Dios, a cómo es Dios. Y no vivimos de esa manera. No somos justos. No hay quien entienda. Este mensaje también es para los cristianos. Es verdad que no entendemos muchas cosas y pensamos que entendemos, pensamos que nos las sabemos todas. Deberíamos volver otra y otra vez a la palabra de Dios y ser instruidos. Dice la palabra en Proverbios: oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos cristianos, volver a la palabra de Dios? Pero sigue diciendo Pablo: no hay quien busque a Dios. Me llama mucho la atención cuando la gente, frente a los problemas o frente a muertes familiares o tragedias que nos suceden a menudo, buscan a Dios, o al menos parecen buscarle, lo nombran: Dios, ayúdame en esto. O te dicen: podés orar por mí, y uno lo hace, y Dios a veces es tan bueno que asiste. Pero en los momentos que pareciera no necesitar de Dios, no lo buscan. Y acá la palabra de Dios es clara: no hay quien busque a Dios. Debemos admitir también los cristianos que muchas veces no buscamos a Dios. El libro, creo que de Josué, dice: de día y de noche meditarás en Él. ¿Quién puede decir de los cristianos que de día y de noche meditan la palabra de Dios? Como dice el Salmo: en su ley medita de día y de noche, y es como árbol plantado, y todos lo sabemos de memoria. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién busca a Dios? ¿Cuánto nos falta aprender del Señor, que se pasaba la noche orando, que a la hora de tomar decisiones importantes se levantaba temprano y oraba, se recluía en oración, en la búsqueda de Dios, y era el Señor? ¿Cuánto más nosotros los cristianos tenemos que buscar a Dios? Busqué al Señor y Él me oyó, decía el salmista, y de todos mis temores me libró. Este pobre clamó al Señor y lo libró de sus angustias. Eso dice la palabra de Dios. Deberíamos volver otra vez a la palabra de Dios. Pero dice: no hay quien busque a Dios. Quizás vos nos estás escuchando por primera vez, o quizás por muchas veces, pero no tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. No le buscás, no le tenés en cuenta. Sigue diciendo el versículo 12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso dice Isaías 53, que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto también me llama mucho la atención porque yo hablo con chicos, con chicas jóvenes, y les pregunto siempre lo mismo: vos, si te morís, ¿a dónde vas? Y me dicen: bueno, creo que al cielo. ¿Y por qué? Porque soy bueno. Y fíjense que es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, que no hay quien haga lo bueno, y mucha gente pensando que va a ir al cielo porque es buena. Totalmente contrario a la palabra de Dios. Por eso también digo que la palabra es como un espejo, porque nos vemos reflejados tal y como somos. Porque decimos: sí, Rubén, yo soy bueno, y leo la Biblia y me doy cuenta que no lo soy. Pienso que llevo una vida justa, haciendo justicia
o haciendo lo que a mí me parece que es justo, pero leo la Biblia que no hay justo ni un uno, que me doy cuenta que el concepto de justicia es otro del que yo pienso que es justicia, que me creo el que entiendo muchas cosas y en realidad pareciera que no entiendo nada, que me aparté por mi camino, que soy un inútil. Dice, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo quiero hablarte a vos, y Pablo sigue describiendo una realidad que quizás puede ser la tuya, como fue la mía, como la fue la de muchos de mis hermanos que pertenecen a la iglesia de Liniers. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Es como que hablamos cosas que tienen que ver con la muerte, que nos llevan a la muerte. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, veneno de serpientes. No es verdad que muchas veces herimos con nuestra lengua a los demás, con lo que decimos, con lo que escribimos, porque ahora no hace falta decir, a veces escribimos y hacemos mucho daño. Su boca está llena de maldición y de amargura. La palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. Y muchas veces maldecimos. Incluso maldecimos a los hombres que dice la palabra de Dios que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, esto no debe ser así, dice Santiago. No debe ser así, pero lo hacemos. Y otra vez más, este mensaje es para nosotros los cristianos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Cantamos la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús, pero mostramos amargura en nuestras palabras. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No conocieron el camino que lleva a la paz, dice otra versión. Y yo quiero hablarte ahora a vos, que quizás estás en alguna de estas tres posiciones, de los paganos, de aquellos que no conocen a Dios, quizás de algún sabio que te crees entendido, que llevas una vida recta, que no, en teoría no le haces daño a nadie, o quizás sos de los religiosos, que pensás que por sentarte en un banco de la iglesia, pensás que por realizar ciertos cultos, ciertos sacrificios, agradás a Dios y sos justificado. Pablo dice en este escrito, que es la palabra de Dios, que todos están bajo condenación. Y yo quiero llevarte a este pensamiento en esta hora. Que si no tenés a Jesucristo como tu Salvador, estás bajo condenación. Sos objeto de la ira de Dios. Y Él dice en su palabra que va a haber un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel a quien levantó de los muertos, a Jesucristo. Y necesitas un Salvador. Los hombres piensan también que pueden salvarse por cosas que hagan, por sacrificios, por buenas obras, por venir a la iglesia, por ayudar a alguien, por darle comida a los necesitados. O quizás ni te importe y llevas una vida totalmente de pecado y de libertinaje. Sea como sea, necesitas un Salvador. Y nosotros como Iglesia de Liniers venimos a presentarte a ese Salvador, el cual es Jesucristo. Dice en 1 Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si vos considerás que estás en esa situación de perdido, de condenado como la Biblia deja muy en claro, de modo que no tienen excusa,
si te hallás falto delante de Dios, nosotros te rogamos, como si Dios rogase a través nuestro, que te reconcilies con Dios. Y esa reconciliación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ocupó tu lugar en la cruz. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Te vuelvo a repetir, que Dios esté hablando a tu corazón en esta hora, que te esté convenciendo de pecado, que te consideres falto delante de Dios y necesites un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y clamá a Él como aquel ladrón de la cruz que en el último momento de su vida le dijo: acordate de mí, sálvame. No hay una oración para ser salvo. Desde lo profundo de tu corazón clamá y pedile que Él sea tu Salvador. Él va a honrar su palabra, perdonando todos tus pecados, si vas en arrepentimiento y fe hacia Él. No se ha acortado su mano para salvar. No se ha acortado su mano para salvar. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios, Jesucristo, es un poderoso Salvador que hoy quiere darte el regalo de la vida eterna. Pablo dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la misma palabra de Dios también dice que el principio de la sabiduría, el principio de empezar a entender las cosas, es el temor a Dios, es tenerle en cuenta, es saber lo que Dios quiere para mi vida. Y lo primero que quiere es mi salvación, es darme el perdón que tanto necesito. Hay un himno muy viejo que yo renegaba mucho cuando era chico y decía: ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Y pensaba, le estamos cantando a la gente: ven a Él, pecador, pero es tan hermoso lo que dice. Y yo te invito en esta hora que vengas a Él. Vengan a mí los que están trabajados, los que están cansados, los que no tienen fuerzas, los que han pecado contra Dios. Y yo les voy a hacer descansar. Yo les voy a dar palabras de vida eterna. Yo les voy a dar perdón. Y Él va a ser para vos hoy un Salvador. Que estas palabras nos hagan reflexionar, tanto a los cristianos, de cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida. Si estamos teniendo en cuenta a Dios, si estamos viviendo en temor de Dios, si le estamos buscando, si estamos buscando su sabiduría. Y también para vos, si no tenés a Jesucristo como tu Salvador personal, nuestro deseo es que hoy le recibas. Escribinos, suscríbete a nuestros canales, escribinos que te vamos a contestar, nos vamos a poner en contacto con vos. Vamos a orar por vos y vamos a, si lo necesitas, regalarte una Biblia. Y vamos a orar contigo para que puedas recibir a Jesucristo como tu Salvador. Que Dios te bendiga.